Un tiempo para reflexionar en lecciones para tu vida, para tu vida, para tu vida, para tu vida. Un saludo muy especial para ti en esta hora, un servidor Ismael Carvajal en Lecciones para tu vida. Esperando ser de bendición en este nuevo inicio de semana, que podamos abrir la palabra de nuestro Dios y podamos conectarnos con ella a la fuente de vida que es Cristo Jesús. En esta semana vamos a estudiar los engaños del tiempo del fin. Y vamos a mirar cómo Satanás va a trabajar en este último tiempo para engañar, dice la Biblia, si es posible, a los escogidos. Pero gracias al Señor que a aquellos que se acercan a Él sinceramente y de corazón no serán engañados porque creerán a la palabra de Jehová. Y por eso hoy en Lecciones para tu vida vamos a estudiar acerca del misticismo. ¿Qué es esta corriente filosófica que se ha metido en la mente de los seres humanos y que ahora hace parte de la religión? Muchos buscan a Dios de esa manera. Y vamos a mirar qué es el misticismo y cómo esto es un engaño terrible en los últimos días que Satanás ha metido en la mente de aquellos que profesan creer en Dios. Oremos para que sea Dios quien a través del Espíritu Santo nos hable en esta hora. Te damos gracias, Padre, porque en este momento podemos abrir tu palabra. Gracias por este nuevo día. Gracias por esta nueva semana que nos da la oportunidad de comenzar. Rogamos que tu bendición nos acompañe en el estudio de esta hora. Que podamos tener claridad de pensamientos para oír tu voz y que no sigamos nuestras emociones, nuestros deseos, sino solo una sí dice Jehová. En el nombre poderoso de Jesús, nuestro Señor y Salvador, te lo agradecemos y te lo suplicamos todo. Amén y amén. Pues bien, mis amados, vamos a mirar qué significa esa palabra misticismo. ¿Qué es el misticismo? ¿Y por qué esto se constituye en un engaño satánico de los últimos días? ¿A qué lleva a la gente a creer el misticismo? ¿Qué significa ese término, misticismo? Dice, el misticismo procede del griego místicos, que literalmente significa cerrado. Define a la filosofía que trata de los fenómenos que no pueden explicarse racionalmente. Así que son cosas sobrenaturales que la persona experimenta. Y el diablo es experto en eso. Tremendo. Él tiene preparado ese tipo de engaños para los últimos días, para que la gente crea más en milagros, en manifestaciones exteriores, que en la palabra de nuestro Dios. Cuidado, mi querido amado y amada, querido amigo y amiga. Y vea otra definición. Es un sentimiento inefable que no puede explicarse, que motiva un darse cuenta de nuestras imperfecciones que nos impiden aproximarnos a Dios. O sea, que es de acuerdo a cómo yo me sienta, yo entonces estoy cerca o estoy lejos de Dios. ¡Qué tremendo! La palabra del Señor define que lo único que nos muestra nuestra verdadera condición es la santa ley de Dios. Y ese es el objetivo del diablo, destronar del corazón la ley de Dios, que es el espejo del carácter de Cristo, para que ya no miremos esa ley, sino que vivamos una vida por experiencias emocionales, sensoriales. Según cómo me sienta, entonces adoro o no adoro a Dios. Si me siento bien, busco a Dios. Si no me siento bien, estoy mal con Dios. No, mis amados, cada día nuestra experiencia debe basarse en una experiencia de fe. Cada día debemos centrar nuestra mente en aquel que dice
que el que le busca con fe le agradará. Si le buscamos solo por emociones, por momentos, por estados, esto es un engaño de Satanás en estos últimos días. Y muchos viven ese tipo de religión. Aún dentro del pueblo de Dios, ese pensamiento se ha metido. Basan su religión, basan su vida espiritual en emociones. Cuidado, mis amados, porque esta corriente filosófica ya se ha metido aún dentro del pueblo de Dios. Este engaño satánico, muchos lo practican de una manera solapada. Y esto está socavando la fe en la palabra de Dios. Por eso la gente ya no se preocupa por lo que cree, sino por lo que siente. Ya se deja guiar solo de emociones, de señales, de prodigios. Cuidado, mis amados, porque recuerde que Satanás también puede hacer milagros. Él también dice en el libro de Apocalipsis capítulo 13, puede hacer descender a un fuego del cielo. Por eso, dice la última parte, que el que practica el misticismo es una filosofía, una ilusión. Es vivir una vida de ilusión. Y muchos viven esa vida cristiana, una vida de ilusión, una vida de apariencia, una vida de emociones. Cuando hay grandes eventos y grandes cosas, ahí estamos. Pero cuando toca hacer sacrificios, cuando toca hacer lo que Dios realmente pide en su palabra, entonces ya no nos sentimos cómodos, ya no nos sentimos bien, ya no queremos sacrificarnos para el Señor. Porque vivimos de emociones. Ese es el pensamiento místico que hoy se está metiendo dentro del cristianismo y muchos basan su experiencia cristiana en las emociones. Ahora vea lo que dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 7. ¿Qué va a pasar al final si continuamos en esa condición? Vea lo que advierte Mateo capítulo 7, versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos escuchan cualquier tipo de música y aún la música del mundo se está metiendo. No importa. Desde que la letra tenga un mensaje que me eleve, que me emocione, no importa de qué manera yo adoro a Dios. ¡Qué tremendo, mis amados! Pero la palabra del Señor advierte, no es tanto que adores a Dios, no es tanto que utilices la palabra de Dios, sino que lo hagas de acuerdo a su voluntad. Eso es lo que Dios acepta. Pero muchos revisten el cristianismo con las cosas del mundo, con las costumbres del mundo, con las emociones del mundo. Y quieren meter una falsa adoración que Dios no acepta y que solo mueve las emociones del ser humano. Misticismo. Tremendo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Los milagros, las señales y los momentos sensoriales y emocionales no son evidencia de que tu vida está siendo dirigida por Dios o la vida de otros. Solo la verdadera evidencia es aquel que vive de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Solo así podemos medir a aquel verdadero Hijo de Dios. A la ley y al testimonio, dice el profeta Isaías, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Viven en tinieblas. Así lo dice el profeta Isaías. Vayamos allí al capítulo 8, versículo 20. Isaías capítulo 8, versículo 20. A la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no vienen de parte de Dios. Es porque su religión, su experiencia con Dios está muerta.
aunque crean lo contrario, están engañados. Dios quiera, mi amado, mi amada, querido amigo y amiga que me escuchas, que no estés participando del misticismo que Satanás ha metido y lo ha mezclado con el cristianismo. Cuidado, mi amado. Vea, muchos están en esta condición. Lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 4, versículo 1, ahí mismo, dice: en aquel tiempo 7 mujeres echarán manos de un hombre diciendo: nosotras comeremos nuestro pan, nos vestiremos de nuestra ropa, solamente permítenos llevar tu nombre y quita nuestra deshonra. Quieren ser perdonados, quieren llevar el nombre de cristianos, pero quieren vivir su propia experiencia, no la experiencia que Dios quiere que tengamos con Él, una experiencia de humillación, de reconocimiento del pecado, de vivir de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Esos son los verdaderos adoradores que Dios está buscando, no los que vivan de una manera sensorial, por emociones, por estados de ánimo. Este es un pensamiento satánico que el enemigo ha metido en la mente de muchos que dicen llamarse cristianos, solo llevan el nombre de cristiano, pero viven para el mundo porque viven de acuerdo a cómo vive el mundo. ¿Y cómo vive el mundo? Actúan no de acuerdo a la razón santificada, sino de acuerdo a sus emociones e impulsos. Tremendo, mis amados. Vea ahora lo que dice el profeta Isaías ahí mismo en el capítulo 62. Vea lo que Dios está buscando de aquellos que le buscan, lo que Dios quiere ver en sus vidas. Por eso, cuando vivimos una vida o una religión mística, cuando vivimos esta experiencia del misticismo, finalmente la persona rechaza la palabra de Dios, porque la palabra condena ese tipo de vida, ese tipo de prácticas. ¿Y saben cómo terminan esas personas? Pasan de ser místicas, de vivir una experiencia, entre comillas, con Dios de acuerdo a sus emociones, a lo que sienten, a lo que experimentan, a lo que ven, a lo que alucinan, pasan a ser escepticismo. Pasan al campo del escepticismo. ¿Y qué es el escepticismo? Pues es el rechazo de la palabra de Dios, es el desprecio de la verdad en sus corazones. Solo aceptan lo que ellos pueden sentir como algo que les gusta y que les agrada y que proviene de Dios. No lo que dice la palabra del Señor por medio de la fe. No es aceptada la fe, mueren esas personas, porque ya no creen por fe, sino por lo que sienten. Tremendo. Y ahora vea lo que dice la palabra. ¿Cómo debemos vivir nosotros? Mi mano, dice el versículo 2, Isaías 66, mi mano hizo todas las cosas, así todas ellas llegaron a ser, dice Jehová. Pero yo miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla ante mi palabra. En otras palabras, el que se quebranta, el que se humilla cada día delante del Señor y que obedece su palabra, tiembla ante lo que dice la palabra de Jehová. Y eso es lo mismo que dice San Juan 4:24. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu, es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. No solamente de una manera espiritual, sino la verdad debe estar centrada en nuestras vidas, o seremos presa fácil de los engaños de Satanás. Cuando usted se deja guiar por sus emociones y no por toda palabra que sale de la boca de Jehová, el diablo lo engaña fácilmente. La única seguridad para no ser engañados es conocer la verdad, dice San Juan 8:32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Por eso, querido, en esta hora quiero hacer un llamado especial para ti, para que salgas de esa terrible condición.
para que no vivas ese tipo de cristianismo y podamos cimentar nuestra vida sobre la roca que es Cristo Jesús. Esa vida mística, basada solo en emociones sensoriales, en una vida de sentimientos, es como la arena movediza, es como aquel que edifica su vida, su casa sobre la arena. Y por eso el Señor profirió esta enseñanza en Mateo 7, versículo 24. Cualquiera pues que oye estas palabras y las pone en práctica, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa, pero no cayó porque estaba cimentada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las practica, le compararé a un hombre que edificó su casa sobre la arena. Descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. ¡Qué tremendo! Muchos edifican su vida espiritual sobre la arena porque viven una vida espiritual basada solo en sentimientos y emociones, cuando la palabra nos indica todo lo contrario. Hacen de acuerdo a cómo se sienten. Si se sienten bien, hacen algo para el Señor. Si no se sienten bien, no les importa. Viven cada día para sí mismos. No viven una vida negada de sacrificio para el Salvador. Y esperan estar bien así delante del Señor. Por eso quiero terminar con lo que dice la inspiración divina en este libro, El conflicto de los siglos. Y vea lo que dice en el capítulo Las acechanzas del enemigo. Escucha. El Señor ya lo había profetizado. Esta situación, esta teoría falsa, se habría de infiltrar aún dentro de la fila del pueblo de Dios. Cuidado, es un engaño de Satanás. Dice, la teoría según la cual nada importa lo que los hombres creen, es uno de los engaños que más éxito da a Satanás. Bien sabe él que la verdad recibida con amor santifica el alma del que la recibe. Así que hoy el cristianismo que se vive es: no importa de qué manera adoramos a Dios, no importa en lo que creemos, lo que importa es que invoquemos el nombre de Dios. ¡Qué terrible engaño! La palabra del Señor dice totalmente lo contrario. Si no hacemos la voluntad de Dios, no podremos entrar en el reino de los cielos, porque no estamos rindiendo nuestra vida a Cristo. El Señor lo dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Si no los guardamos, es porque no amamos al Señor. Es porque vivimos un amor sentimental y de emociones, no de acuerdo a su palabra y a su voluntad. Y así no acepta el Señor ese tipo de experiencia cristiana. Por eso, querido, hoy necesitamos examinar nuestra vida. ¿Hemos caído en este engaño? ¿Estamos viviendo ese tipo de experiencia espiritual basada en emociones, sentimientos, en señales y prodigios? Pues nuestra mente se está preparando para los últimos engaños de Satanás. Por eso la palabra del Señor indica que el justo, el que vive para Cristo, el que vive de acuerdo a su voluntad, vivirá por la fe. No por emociones, no por sentimientos, no por lo que siente, no por lo que ve, sino por la fe en el Hijo de Dios. Por eso, querido, en esta hora te invito a que tú y yo vivamos esa experiencia en Cristo, que coloquemos nuestra mirada únicamente en Él. Y la única manera es creyendo por fe en la palabra de Dios. La fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. O de lo contrario, el diablo nos engañará. Y yo no deseo que tú salgas engañado, sino que conozcas la verdad, vivas de acuerdo a la verdad.
No es lo que querramos creer, lo que querramos hacer, lo que querramos obedecer o de la manera que a mí me gusta o que yo me siento bien. Es lo que Dios pide, porque lo que Dios nos pide es lo mejor, porque Él quiere darnos vida y que la tengamos en abundancia. Si tú deseas realmente vivir para Cristo, tienes que hacer su voluntad. Y cuando haces su voluntad, te deleitas en Él y tu vida verdaderamente alcanza la santidad. Porque el amor de Cristo santifica el corazón por medio de la fe y nos hace vivir en la libertad que Cristo nos ofrece, libres del pecado, viviendo felices para la gloria de su nombre. ¿Te gustaría vivir esa experiencia con Cristo? Si así lo deseas, allí donde estás, cae de rodillas, oremos juntos y clamemos a aquel que es poderoso para guardar a aquellos que se entregan de corazón. Oremos. Gracias, Señor, por esta lección tan maravillosa. Gracias porque nos has hecho entender quizás nuestra condición. Ayúdanos a no vivir y a no basar nuestra experiencia contigo por las emociones, por los sentimientos. Porque la única seguridad que traerá paz, gozo, alegría y que desarrollará los frutos del Espíritu Santo en nuestra vida es vivir de acuerdo a tu voluntad, es rendirnos a ti, entregar nuestra vida al control tuyo por medio de la fe, y cuando vivimos esa experiencia aprenderemos a ser felices, aprenderemos a experimentar un gozo que proviene de hacer tu voluntad. Acompáñanos y guíanos a vivir esa experiencia cada día y a no creer lo que el diablo ha querido meter en nuestra mente. Señor, que cada día podamos creer más y más en tu palabra y aplicarla en nuestras vidas, ya que tu palabra es fuente de agua de vida, porque nos lleva a Cristo, quien es el dador de la vida, quien es el que nos perdona, quien es el que nos santifica, quien es el que nos salva del pecado. Bendice a cada persona que ha oído este mensaje, tócale su corazón, para que su mente sea entregada al control del Espíritu Santo y esa persona pueda ser guiada por el Espíritu de acuerdo a tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús, nuestro Señor y Salvador, te lo suplicamos. Amén y amén. Que la bendición de Dios te acompañe. No olvides compartir esta lección, este mensaje, para que otros puedan salir de esa terrible condición y puedan adorar al Dios del cielo en espíritu y en verdad. Si estás escuchando, si has entrado a este canal y no te has suscrito, apóyanos. Es la manera en que agradecemos el trabajo que hacemos para la gloria de Dios y para la bendición de tu vida. Y si te ha gustado este material que hemos compartido contigo, déjame tu like y déjame tu comentario allí en el buzón de los mensajes. Me encanta saber cuánto ha sido de bendición esta palabra para tu vida. Que Dios te bendiga y te deseo un feliz día en el Señor.